Trastornos del lenguaje. El desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico para dicho desarrollo, ya que constituye un medio de adquisición de conocimientos. La problemática que se presenta dentro del campo de los trastornos del lenguaje es amplia y variada. Son muchas las alteraciones que pueden darse con orígenes diversos y distintos grados de severidad. La presencia de un trastorno del lenguaje en un niño lleva asociado frecuentemente dificultades en la interacción con su entorno, rendimiento escolar deficiente, aislamiento, retraso en el desarrollo cognitivo. Los trastornos del lenguaje oral. Trastornos primarios. Los trastornos primarios se producen en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no son derivados ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit intelectual, trastornos motores, factores afectivos o factores socioambientales. La mayoría de los trastornos, excepto el trastorno específico del lenguaje, suelen generar necesidades educativas transitorias si se realiza una intervención adecuada, pero si se detectan tardíamente o no se trabajan las dificultades de forma apropiada, se puede ver afectada la adquisición de la lectoescritura y como consecuencia todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El trastorno de la articulación dislalia funcional. Se trata de un sonido o fonema que no se produce de forma correcta, a pesar de ser percibido y ser diferenciado normalmente de otros sonidos. Generalmente este trastorno se debe a una incoordinación psicomotora de los órganos articulares o un problema de representación mental de dicha articulación. Los trastornos fonológicos. El trastorno del habla. Las dificultades se producen en la adquisición del sistema fonológico. En principio, en este trastorno no aparecen alternadas ni la comprensión oral, ni el desarrollo morfosintáctico, ni el semántico, pero, dependiendo de la gravedad del trastorno, pueden estar afectado el uso del lenguaje y la intencionalidad comunicativa. Retraso del lenguaje. Este trastorno se caracteriza por presentar dificultades en la adquisición de la forma, el uso y el contenido del lenguaje oral. Trastorno específico del lenguaje, disfasia. Este trastorno se caracteriza por presentar severas dificultades en la adquisición del lenguaje oral, mostrando una limitación significativa en la competencia lingüística oral. Trastorno específico del lenguaje de carácter semántico pragmático. Presentan dificultad de comprensión y uso del lenguaje con escasa intencionalidad comunicativa. Les resulta dificultoso decodificar la fonología. Su pensamiento aparece ilógico y difícil de seguir. No son conscientes del impacto que causa su conducta en los demás. No interpretan elementos suprasegmentarios del lenguaje. Trastorno específico del lenguaje de carácter fonológico sintáctico. Es el más común de los trastornos específicos del lenguaje. Presentan un lenguaje poco fluido, con vocabulario reducido y sintaxis muy elemental. La expresión está muy alterada y tienen dificultad para comprender situaciones no contextuales o discursos complejos. Presentan procesos fonológicos de todo tipo y muestran una clara intencionalidad comunicativa. Trastorno específico del lenguaje de programación fonológica. El rasgo más distintivo es la presencia de una expresión muy afectada. El habla está distorsionada debido a la emisión defectuosa que producen sustituciones fonéticas y errores en la secuencia de los sonidos. A veces suplen sus deficiencias expresivas con el uso de un lenguaje gestual más o menos elaborado. Trastornos secundarios. Disglosias. Es un trastorno de la expresión oral debido a alteraciones anatómicas y fisiológicas de los órganos articulatorios. Las causas son de origen periférico, malformaciones congénitas, craneofaciales, trastornos de crecimiento, anomalías adquiridas como consecuencia de lesiones en la estructura orofacial o de extirpaciones quirúrgicas. Las alteraciones anatómicas más frecuentes que podemos encontrar son el labio leporino y la fisura palatina. Hay que añadir el tratamiento quirúrgico, la rehabilitación logopédica. Estos niños pueden acceder al currículum de forma normalizada, pero son alumnos de alto riesgo en cuanto a su desarrollo personal social. De ahí la importancia del trabajo logopédico. Disartrias.
Es un trastorno de la expresión verbal causado por una alteración en el control muscular de los mecanismos del habla. Comprende las disfunciones motoras de la respiración, fonación, resonancia, articulación y prosodia. Son frecuentes en el lenguaje de los niños con déficit motor, como consecuencia de alteraciones en el sistema nervioso central, como es el caso de la parálisis cerebral. Afasias. La afasia se define como una privación o alteración del lenguaje, provocada por una lesión cerebral focal, en un individuo que ya había adquirido el lenguaje. Su origen puede ser vascular, tumoral y traumático. La clasificación más frecuente de las afasias se hace en función de la localización de la lesión cerebral y podemos diferenciar los siguientes tipos. Afasia de Broca o expresiva. La lesión está en la tercera circunvolución frontal o circunvolución frontal inferior. Se caracteriza por un déficit primario de la expresión del lenguaje, no estando comprometida la comprensión. Afasia de Wernicke o receptiva. La lesión está en la parte posterior de la primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo. Se caracteriza por una escasa comprensión verbal, acompañada de un déficit de lenguaje expresivo, aunque en menor medida. Afasia de conducción. Es el posible resultado de la evolución de una afasia de Wernicke. Se caracteriza por una alteración moderada de la expresión, así como por una expresión entrecortada, con frecuentes anomías y parafasias. Afasia sensorial transcortical. Las áreas alteradas se sitúan por detrás de la zona perisilviana. Presentan buena repetición, compresión alterada y expresión caracterizada por la normalidad en la relación al débito y a la prosodia, pero con la presencia de anomías significativas. Afasia global o total. La lesión destruye gran parte de las áreas del lenguaje del hemisferio dominante. Se caracteriza por un deterioro severo de las capacidades de comprensión y expresión del lenguaje. Afasia infantil. Este tipo especial de afasia hace referencia a aquel trastorno del lenguaje que se produce por una lesión cerebral en el transcurso del desarrollo del lenguaje, o una vez adquirido el mismo. Se diferencia de la afasia en el adulto, por el hecho de que la respuesta del cerebro infantil es mucho más activa y plástica, y porque muchos esquemas neurolingüísticos no se han formado antes de producirse la lesión. Disfemia. La disfemia o tartamudez es un trastorno en la fluidez del habla, caracterizado por repeticiones o bloqueos espasmódicos, que afectan al ritmo del lenguaje y a la melodía del discurso. Disfonia. La voz, según la Real Academia Española, es el sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales. Teniendo en cuenta esta definición, cualquier alteración que se produzca en las cuerdas vocales, en las cavidades de resonancia o en la cantidad y fuerza de la corriente de aire emitido, va a afectar a las cualidades de la voz. Mutismo electivo. El mutismo electivo se define como una ausencia total y persistente del lenguaje hablado, en determinadas circunstancias o ante determinadas personas. Los niños con mutismo electivo generalmente tienen un buen desarrollo del lenguaje y son capaces de utilizarlo en determinados contextos y con personas concretas. Trastornos del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es un sistema de comunicación que representa, mediante signos gráficos, el lenguaje oral. El aprendizaje del lenguaje escrito requiere un desarrollo adecuado de una serie de variables mentales, lingüísticas, metalingüísticas, socioemocionales y cognitivas. Dentro de los trastornos del lenguaje escrito nos referimos al retraso lector, a la disgrafia, a la disortografía y a la dislexia. El retraso lector es una dificultad para el aprendizaje de la lectoescritura, cuyas causas pueden ser baja capacidad intelectual, déficit sensorial, deprivación sociocultural, problemas emocionales, desmotivación o retardo madurativo en alguna de las variables que intervienen en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. La única diferencia entre el retraso lector y el lector normal es el grado de desarrollo, y no los patrones lectores, que son idénticos. Comparten síntomas con los alumnos que presentan dislexia. La diferencia está en que los disléxicos centran sus alteraciones en los patrones lectores. Las disgrafías son alteraciones en la calidad de la escritura o trazo gráfico,
sin que exista retraso intelectual o alteración neurológica que lo explique. Este trastorno suele situarse entre los 7 u 8 años de edad, después o durante el aprendizaje de la escritura. Se caracteriza por una letra irreconocible, por grafismos que permiten la confusión de letras sobreimpresionadas en varios trazos, abiertas, retocadas, tamaño excesivamente grande o pequeño, grafismo tembloroso, líneas fluctuantes, espacio irregular entre los renglones, ausencia de márgenes y en general por la falta de limpieza y organización. La disgrafía consiste en la presencia de errores gramaticales en la escritura. Afectan tanto a la ortografía natural como arbitraria. Los errores más frecuentes son la confusión entre B y V, la omisión y la adición de la H, la unión de la A al determinante, la utilización de mayúsculas, la separación pronominales, la confusión de L y Y, la M delante de la P y B. La dislexia afecta a aquellas habilidades lingüísticas asociadas a la lectoescritura, particularmente a la discriminación fonológica, decodificación visual, memoria a corto plazo, percepción y secuenciación. Los alumnos con este trastorno presentan problemas en deletreo, en análisis y síntesis auditivo, así como la traducción, fonemo, grafema y viceversa.